Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. Nuevamente les doy la bienvenida a este canal, Amiga de Fe. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Segunda de Crónicas. Les recuerdo que estamos haciendo un plan bíblico en orden cronológico. Y el día de hoy nos encontramos en Segunda de Crónicas. Vamos a estar leyendo los capítulos 29, 30 y el capítulo 31. Espero que todos estén con bien en esta mañana, que ya estén preparados para iniciar con la lectura del día de hoy. Y como siempre, pues vamos a iniciar con una oración. Buenos días, Padre. Venimos a tu presencia una vez más. Venimos a darte las gracias porque nuevamente nos has regalado otro día de vida, Señor. Te damos las gracias porque nos permites estar aquí y te pido que seas tú, Señor, dirigiendo este tiempo de lectura. Que como siempre, Señor, nuestras peticiones son que nos ayudes a crecer en tu palabra, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Que tu palabra realmente nos transforme, Señor. Y que no solamente vengamos aquí a leer tu palabra, pero que también estemos meditando en tu palabra, Señor. Que estemos meditando en ella constantemente, porque eso es lo que nos va a ayudar a ser transformados, Padre. Ayúdanos a someternos a ti y a tu voluntad, Señor. Te pido por cada una de las personas que vienen aquí a este tiempo de lectura, Señor, que tú les ayudes. Te pido por sus familiares, te pido por sus planes, por sus metas, Señor, que ellos pongan todo eso en tus manos, Padre. Sabemos que nada de lo que ponemos en tus manos se pierde, Padre. Quédate con nosotros en este tiempo de lectura, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 29. Reinado de Ezequías. Ezequías empezó a reinar cuando tenía 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de su antepasado David. Él fue quien, en el mes primero del primer año de su reinado, abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Luego llamó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Levitas, escúchenme, purifíquense ahora y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Saquen del santuario todo lo que sea impuro, porque nuestros antepasados fueron infieles, sus actos fueron malos a los ojos del Señor nuestro Dios, y lo abandonaron, apartaron su vista, y despreciaron el lugar donde reside el Señor. Cerraron las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso el Señor se enojó con Judá y Jerusalén y las dejó convertidas en algo que causaba terror y espanto, como lo han visto ustedes con sus propios ojos. Por eso nuestros padres cayeron muertos en la guerra, y nuestros hijos e hijas y nuestras esposas fueron llevados prisioneros. Así pues, he decidido hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que aparte su ira de nosotros. Por consiguiente, hijos míos, no se den descanso, porque el Señor los ha escogido para que estén siempre a su disposición y le sirvan, y para que le ofrezcan incienso. Los levitas que inmediatamente empezaron a trabajar fueron los siguientes: de los descendientes de Coat, Maa, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías; de los de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jaaleel; de los de Gersón, Joa, hijo de Sima, y de Edén, hijo de Joa; de los de Elisafán, Simri y Jehiel; de los de Asaf, Zacarías y Matanías; de los de Emán, Jehiel y Simei; y de los de Jedutún, Semaías y Uziel. Primero reunieron a sus parientes y se purificaron todos. Luego entraron en el templo para purificarlo, según la orden que el rey les había dado de acuerdo con el mandato del Señor. Después penetraron los sacerdotes en el interior del templo para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todas las cosas impuras que encontraron en el edificio interior,
y los levitas las llevaron al arroyo Cedrón. Comenzaron a hacer la purificación el día 1 del primer mes, y para el día 8 del mes ya habían llegado al vestíbulo del templo del Señor. El resto del templo lo purificaron en otros 8 días, y para el día 16 ya habían terminado. Después entraron en el palacio del rey Ezequías y le dijeron: ya hemos purificado todo el templo, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios, y la mesa para los panes consagrados con todos sus utensilios. También hemos ordenado y purificado todos los utensilios que el rey Acaz durante su reinado había desechado por causa de su infidelidad, y ahora están ya delante del altar del Señor. El rey Ezequías se levantó muy temprano, reunió a las autoridades de la ciudad y se fue al templo del Señor. Llevaban 7 becerros, 7 carneros, 7 corderos y 7 cabritos, como ofrenda por el pecado a favor de la familia real, del templo y de Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los becerros, recogieron la sangre y rociaron con ella el altar. Luego hicieron lo mismo con los carneros y también con los corderos. Después llevaron los cabritos de la ofrenda por el pecado delante del rey y de la comunidad, y ellos pusieron las manos sobre los animales. A continuación, los sacerdotes los mataron y derramaron su sangre sobre el altar como ofrenda por el pecado, para obtener el perdón de los pecados de todo Israel, pues el rey había ordenado que el holocausto se ofreciera por todo Israel. Ezequías también puso en el templo del Señor levitas con platillos, salterios y citaras, según la norma que David y Gad, vidente al servicio del rey, y el profeta Natán habían dado, porque aquella norma la había dado el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David, y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías dispuso que se ofreciera el holocausto sobre el altar, y en el momento de comenzar el holocausto empezaron también los cantos en honor del Señor y el toque de las trompetas, acompañados por los instrumentos musicales del rey David. La comunidad estaba de rodillas en actitud de adoración, mientras el coro cantaba y los sacerdotes tocaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se terminó el holocausto. Cuando éste terminó, el rey y todos los que lo acompañaban se arrodillaron en actitud de adoración. Después el rey Ezequías y las autoridades ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos de David y del profeta Asaf. Y ellos lo hicieron con mucha alegría y también se arrodillaron en actitud de adoración. Luego Ezequías dijo a la gente: ya que ustedes se han consagrado ahora al Señor, acérquense y traigan sacrificios y ofrendas de acción de gracias para el templo del Señor. Entonces la comunidad llevó sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y los que tuvieron voluntad de hacerlo ofrecieron holocaustos. Los animales que llevó la comunidad para los holocaustos fueron 70 toros, 100 carneros y 200 corderos. Todo era para ofrecerlo al Señor como holocausto. El total de animales que ofrecieron fue de 600 reses y 3,000 cabezas de ganado menor. Pero como había pocos sacerdotes y no alcanzaban a quitarles la piel a todos los animales para los holocaustos, tuvieron que ayudarles sus hermanos, los levitas, a terminar la labor, hasta que los otros sacerdotes se purificaron, porque los levitas se habían mostrado mejor dispuestos a purificarse que los sacerdotes. Además, había una gran cantidad de holocaustos que ofrecer, y la grasa de los sacrificios de reconciliación, y las ofrendas de vino que se hacían junto con los holocaustos. De este modo se restableció el culto en el templo del Señor, y tanto Ezequías como todo el pueblo se alegraron de lo que Dios había hecho por el pueblo, pues todo había sucedido con gran rapidez. Capítulo 30. Ezequías celebra la Pascua. Ezequías mandó avisar en todo Israel y Judá, y también envió cartas a Efraín y Manasés, para invitarlos a acudir al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel.
El rey, después de haber consultado con sus funcionarios y con toda la comunidad de Jerusalén, había decidido celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no había podido celebrarla a su debido tiempo, porque no había bastantes sacerdotes que se hubieran purificado, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y como tanto al rey como a toda la comunidad les había parecido buena la propuesta, decidieron hacer circular por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, la invitación a ir a celebrar en Jerusalén la Pascua del Señor, Dios de Israel, porque antes no la habían celebrado con mucha asistencia, como estaba prescrito. Así pues salieron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas del rey y de sus funcionarios para proclamar la orden real. Israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, y Él se volverá a ustedes. El resto que ha escapado de las manos de los reyes de Asiria, no sean como sus antepasados y como sus hermanos, que por ser infieles al Señor, Dios de sus antepasados, Él los entregó a la destrucción, como ustedes ven. Por consiguiente, no sean tercos como sus antepasados. Extiendan la mano al Señor para renovar el pacto y vengan a su santuario, que Él ha consagrado para siempre. Sirvan al Señor su Dios y Él dejará de estar enojado con ustedes. Si ustedes se vuelven al Señor, los enemigos que ahora tienen prisioneros a sus hermanos y a sus hijos tendrán compasión de ellos y los dejarán volver a este país, porque el Señor, el Dios de ustedes, es compasivo y misericordioso, y no los rechazará a ustedes, si ustedes se vuelven a Él. Los mensajeros recorrieron el territorio de Efraín y Manasés, yendo de ciudad en ciudad hasta llegar a Zabulón, pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos hombres de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron ante Dios y acudieron a Jerusalén. Dios también movió a la gente de Judá para que estuvieran de acuerdo en cumplir la orden del rey y de las autoridades, según lo mandado por el Señor. Así pues, una multitud sumamente grande se reunió el segundo mes en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Empezaron por quitar todos los altares y lugares para quemar incienso que había en Jerusalén y los echaron al arroyo Cedrón. El día 14 del segundo mes mataron el cordero de la Pascua. Los sacerdotes y levitas, sintiendo vergüenza de sí mismos, se purificaron y llevaron al templo del Señor animales para los holocaustos. Luego ocuparon sus puestos según les está asignado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que les entregaban los levitas. Y como en la comunidad había muchos que no se habían purificado, los levitas tuvieron que matar para la Pascua los animales de todos aquellos que no se habían purificado, a fin de consagrarlos al Señor. En efecto, un gran número de personas de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón participaron de la comida de la Pascua, pero no de acuerdo con lo prescrito, pues no se habían purificado. Pero Ezequías oró por ellos, diciendo: Señor bondadoso, perdona a todos los de corazón sincero que te buscan a ti. Oh Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se hayan purificado como lo requiere la santidad del templo. Y el Señor atendió la petición de Ezequías y perdonó al pueblo. Así que durante 7 días los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucha alegría la fiesta de los panes sin levadura, y los sacerdotes y levitas estuvieron alabando diariamente al Señor con los imponentes instrumentos de música sagrada. Ezequías felicitó a todos los levitas que habían demostrado sus excelentes disposiciones para el servicio del Señor. Me gusta mucho esta parte, aquí donde acabo de leer en el versículo 22. Ezequías felicitó a todos los levitas que habían demostrado sus excelentes disposiciones para el servicio del Señor. Creo que eso habla mucho del corazón, de la posición en la que estaba el corazón de estas personas, que yo creo que estaban rendidos, dispuestos a someterse al Señor y dar lo mejor de sí mismos. Y después de haber participado de la comida de la fiesta durante 7 días,
de haber ofrecido sacrificios de reconciliación y de haber alabado al Señor, Dios de sus antepasados, toda la comunidad decidió prolongar la fiesta por otros 7 días, lo cual hicieron muy contentos, porque Ezequías, rey de Judá, regaló a la comunidad 1000 becerros y 7000 ovejas. Y por su parte, las autoridades regalaron al pueblo 1000 becerros y 10,000 ovejas. Muchos sacerdotes se purificaron. Toda la comunidad de Judá se alegró, lo mismo que los sacerdotes, los levitas y toda la gente que había venido de Israel, y los extranjeros que llegaron del territorio de Israel o que vivían en Judá. Hubo pues mucha alegría en Jerusalén, porque desde los tiempos de Salomón, hijo de David y rey de Israel, no había ocurrido nada semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas de pie bendijeron al pueblo, y el Señor los escuchó, y su oración llegó hasta el cielo, el lugar donde el Dios Santo reside. Capítulo 31. Cuando todo eso terminó, todos los israelitas que se encontraban allí se fueron a las ciudades de Judá e hicieron pedazos las piedras sagradas, rompieron las representaciones de acera y derribaron los santuarios paganos, hasta que terminaron con todas aquellas cosas en todo Judá y en Benjamín, y también en Efraín y Manasés. Luego todos los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Después Ezequías repartió a los sacerdotes y levitas por turnos, para que unos y otros, cada uno según su propio oficio, ofrecieran holocaustos y sacrificios de reconciliación, dieran gracias y alabaran al Señor, y sirvieran en las puertas del templo. Además, el rey contribuyó de sus propios bienes para el holocausto de la mañana y de la tarde, para los holocaustos del día de reposo y de la fiesta de luna nueva y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó a la gente que vivía en Jerusalén que entregaran a los sacerdotes y levitas la contribución que les correspondía, para que pudieran dedicarse con todo empeño a cumplir la ley del Señor. Y cuando la orden se difundió, los israelitas dieron con gran generosidad lo mejor de su cosecha de trigo, vino, aceite, miel y toda clase de productos del campo. También llevaron la 10ª parte de todos sus productos en gran cantidad. También los habitantes de Israel y los que vivían en otras ciudades de Judá trajeron la 10ª parte del ganado vacuno y del ganado menor, y la 10ª parte de las cosas consagradas al Señor su Dios. Todo lo colocaron en montones. En el 3er mes empezaron a amontonar aquellas cosas y terminaron en el 7º. Y cuando Ezequías y las autoridades fueron a ver lo que se había amontonado, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y levitas información sobre aquellos montones, y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le respondió: Desde que empezaron a traer la contribución al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y aún ha sobrado mucho. Toda esta cantidad ha sobrado porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Por tal motivo, Ezequías mandó que prepararan depósitos en el templo del Señor. Una vez hechos, metieron allí fielmente la contribución, la 10ª parte que habían entregado y las porciones consagradas al Señor. Pusieron de encargado principal de todo eso al levita Conanías y a su hermano Simeí como sustituto suyo. Como vigilantes bajo las órdenes de Conanías y de su hermano Simeí, fueron nombrados por el rey Ezequías y por Azarías, el jefe principal del templo de Dios, los siguientes: Jehiel, Asasías, Naa, Asael, Jerimó, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maa y Benaía. El portero de la puerta oriental, que era el levita Coré, hijo de Imna, estaba encargado de las ofrendas voluntarias para Dios y de repartir la contribución para el Señor y las porciones consagradas a Dios. A Coré lo ayudaban fielmente en las ciudades de los sacerdotes Eden, Miniaim,
Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, para hacer el reparto de las porciones entre sus colegas. Lo hacían de acuerdo con sus turnos, lo mismo a mayores que a menores, a todos los que acudían al templo para sus diarias tareas, según sus turnos y sus propios oficios, con tal de que estuvieran inscritos en los registros, que incluían a todos los que tenían de 3 años para arriba. Los sacerdotes estaban inscritos por familias, y los levitas de 20 años para arriba, según sus oficios y turnos. En el registro quedaban incluidos todos los niños pequeños, las esposas, los hijos y las hijas, es decir, toda la comunidad, ya que por el oficio que se les ha confiado quedan consagrados a Dios. En todas las ciudades había hombres nombrados para repartir las porciones a todo varón entre los sacerdotes descendientes de Aarón, y a todos los levitas que estaban inscritos y que vivían en las tierras de pastoreo de las ciudades de los sacerdotes. Ezequías hizo esto en todo Judá. Sus acciones fueron buenas, rectas y sinceras ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios o referente a la ley y los mandamientos, lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón, y por eso tuvo éxito.